Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que a primera vista parece un poco un cajón desastre. Sí, desde luego. Tenemos artículos sobre nutrición, sobre ayuno, un manual de terapia cognitivo-conductual, apuntes sobre el síndrome del impostor, la higiene del sueño, un poco de todo. Sí, es una mezcla curiosa. Si los lees por separado, cada uno aborda un problema como muy específico. Y es fácil pensar que no tienen conexión. Justo. Y por eso, pues, la misión de hoy es buscar ese hilo invisible que los une. Vamos a intentar construir una especie de caja de herramientas para el bienestar, conectando lo que pasa en nuestro cuerpo. Ajá. Con lo que pensamos y con lo que finalmente hacemos. La gran pregunta es, ¿de verdad hay un camino directo que va desde el brócoli que comemos para cenar hasta cómo gestionamos el estrés al día siguiente en una reunión? Esa es la pregunta del millón. Sí. Y la respuesta corta es que sí, ese camino existe, aunque no siempre lo veamos. A menudo tratamos la salud como si fueran reinos separados, ¿no? El nutricionista para la comida, el psicólogo para la mente. El entrenador para el cuerpo. Exacto. Pero las fuentes que tenemos hoy sugieren que es un solo ecosistema. Pues vamos a explorar ese ecosistema. Yo empezaría por los cimientos, por la base física sobre la que se construye todo lo demás, que ahí es donde la conexión se vuelve muy tangible. Empecemos por el plato. Una de las fuentes, del Hospital General de Massachusetts, habla de algo que se oye cada vez más: la conexión intestino-cerebro. La doctora Naído lo explica a través del microbioma. Y, a ver, simplificando mucho, dice que la comida sana alimenta a las bacterias buenas, que producen sustancias positivas, mientras que la procesada, bueno, pues alimenta a las malas, que generan inflamación. Y es clave entender que esa inflamación no se queda solo en el intestino. La investigación que cita es muy directa. Esa inflamación intestinal es una de las bases biológicas de trastornos como la depresión y la ansiedad. Ya. De repente, la ansiedad deja de ser una idea abstracta, algo que está solo en la cabeza, para tener una raíz física, casi química. Eso lo cambia todo. Porque si parte del problema es físico, parte de la solución también debería serlo. Exactamente. Y la doctora Naído ofrece una solución muy concreta. Para combatir esa inflamación, recomienda dietas ricas en fibra. Su consejo es tan sencillo como añadir 2 o 3 guarniciones de verduras como brócoli o espinacas en cada comida. Una acción pequeña con un impacto. Potencialmente muy grande a nivel neuroquímico. Claro, una acción directa y medible. Pero hay un matiz importante en esa fuente, ¿verdad? No está vendiendo las verduras como una cura milagrosa. En absoluto. Y es una advertencia muy honesta, me parece. La propia doctora Naído subraya que la dieta es una herramienta más del puzzle. Dice que a menudo trabaja con sus pacientes para combinarlo, la alimentación, con otros tratamientos como la medicación o la terapia. Es una pieza fundamental, sí, pero no la única. Hablando de la base física, otra de las fuentes aborda el ayuno intermitente, que a primera vista parece solo no comer, pero cuando profundizas ves que también es una estrategia de regulación. Totalmente. La fuente de Generali lo describe no como una dieta, sino como un patrón de alimentación. Menciona los métodos más comunes, el 16-8, donde ayunas 16 horas y comes en una ventana de 8, o el 5-2. Sí. Lo interesante es que, más allá de los posibles beneficios metabólicos, introduce una capa de estructura, de consciencia, sobre cuándo comemos, no solo qué comemos. Se complementa con la idea de nutrir el cuerpo de forma deliberada. No por impulso. Eso es. Entiendo. Así que tanto la calidad de la comida como el orden en los horarios preparan el terreno físico. Pero ¿qué pasa cuando ese terreno está bien y aún así la mente no descansa? Me refiero a esas noches en las que, por mucho que hayas cenado sano, el cerebro va a 1000 por hora. Has dado en el clavo de la transición, porque ahí es donde se ve la limitación de centrarse solo en lo físico. La fuente de Wikipedia sobre higiene del sueño da consejos prácticos. Crear una rutina relajante, evitar pantallas, lo típico. Sí, pero hay un punto que me parece crucial. Minimizar el tiempo que pasamos en la cama preocupándonos o planificando. Claro, la famosa lista de tareas mentales de las 3 de la mañana.
Pero, seamos sinceros, si alguien lleva años con insomnio, ¿de verdad basta con comprarse un antifaz y tomarse una tila? Suena demasiado simple. Es una pregunta muy pertinente, y la propia fuente lo reconoce, que la evidencia de la higiene del sueño por sí sola no es concluyente. Y aquí es donde se produce una conexión fascinante. Los estudios demuestran una mejora muy notable cuando estos consejos se combinan con la terapia cognitivo-conductual. Ah, Es decir, cuando al qué hacer le sumamos el por qué no lo estás haciendo, y eso nos mete de lleno en el software de nuestro cerebro. perfecto. Pues pasemos al marco mental. Tenemos un manual de técnicas de intervención cognitivo-conductuales que es bastante denso, pero la idea central, si no me equivoco, es que nuestros pensamientos, emociones y conductas no son eventos separados. No, están constantemente influyéndose. Y lo más importante es que podemos intervenir en ese ciclo. Esa es la revolución que propusieron pioneros como Beck o Ellis. Y una de las herramientas más potentes que surgen de ahí es básicamente convertirnos en detectives de nuestro propio comportamiento. Detectives. Sí. En el manual lo llaman análisis funcional, un nombre un poco técnico, pero no es más que un método para entender qué activa una conducta y sobre todo por qué la seguimos repitiendo. Es buscar el para qué oculto. ¿La has vuelto a liar? ¿Cómo se aterriza esto en ese momento? El manual lo explica con los pensamientos automáticos de Beck. Pone un ejemplo muy gráfico. La situación es: cometí un error al ordenar un archivo. Algo trivial, ¿vale? La emoción inmediata es ansiedad, culpa. Y el pensamiento automático, ese flash mental casi inconsciente, es: imaginé a mi jefe gritándome y despidiéndome. Ese pensamiento no es una reflexión lógica, es un reflejo, y ese reflejo es el que alimenta la ansiedad, que a su vez probablemente te haga cometer más errores. Es un bucle. Exacto. Y si conectamos esto con la otra fuente, el artículo de Talian sobre el síndrome del impostor, vemos el mismo motor mental en funcionamiento. A ver, El primer paso que proponen para superarlo es, y cito, aprender a identificar tus pensamientos autocríticos. Es esa misma voz que susurra, no soy suficiente, o es cuestión de tiempo que me pillen. claro, pero en este caso no solo critica un error, sino que ataca directamente tu valía. Eso es, ataca tu identidad. Así que el primer paso de la TCC es como encender una luz en una habitación oscura para ver qué hay realmente, identificar esos pensamientos. Es la metáfora perfecta. Si volvemos a la idea de la caja de herramientas, esta sería la linterna. Antes de arreglar nada, tienes que iluminar lo que está pasando. El manual describe varios de estos errores de pensamiento que todos cometemos. Por ejemplo, pues el etiquetado, pasar de he cometido un error a soy un fracasado. O la personalización, que es creer que todo gira en torno a ti. Si están susurrando, seguro que es sobre mí. Reconocer estos patrones en tiempo real es el principio del cambio. De acuerdo, hemos usado la linterna y hemos visto el problema. Esos pensamientos automáticos. Ahora, ¿qué herramientas sacamos para arreglarlo? ¿Cómo pasamos de identificar a actuar, a cambiar hábitos que a veces llevamos repitiendo años? Aquí es donde otra de las fuentes, el libro Rompiendo Hábitos, introduce un concepto muy potente. Propone que para cambiar una realidad, primero hay que cambiar la energía asociada a ella. Y define esa energía como la suma de un pensamiento más una emoción. Suena un poco abstracto, pero lo explican con un mecanismo psicológico muy primario, ¿no? El principio de placer y dolor. El más primario de todos. Es la fuerza que, nos guste o no, dirige gran parte de nuestras decisiones. El ejemplo que utiliza con un fumador es brutalmente gráfico, pero muy efectivo. Sí, ese ejemplo se te queda grabado. Para que una persona deje de fumar, no basta con la lógica de fumar es malo. Debe asociar un dolor inmenso, visceral, al acto de fumar. La fuente sugiere que se imagine en una cama de hospital, sin poder respirar, con sus seres queridos llorando. Uf. Y a la vez, debe asociar un placer inmenso a no hacerlo. Visualizar con todo detalle un momento de felicidad plena, como jugar con un hijo sin ahogarse. La clave es que el cerebro apenas distingue entre una experiencia imaginada vívidamente y una real. O sea que, con la repetición, esta técnica puede recablear esa respuesta neurológica de placer que antes asociabas al tabaco. Esa es la teoría, ¿sí? El manual de TCC habla de la exposición, que suena exactamente a lo que es, exponerte a lo que te da miedo. Correcto. Es una técnica que puede parecer contraintuitiva. La idea es mantenerse en contacto con el estímulo que genera ansiedad, ya sea una fobia a las arañas o el miedo a hablar en público. De forma gradual y Controlada, supongo. Sí, claro.
Y la regla de oro es no escapar. Te quedas ahí, sintiendo cómo sube la ansiedad, hasta que tu cerebro, por pura experiencia, aprende dos cosas: que las consecuencias catastróficas que temías no ocurren, y que la ansiedad, por muy intensa que sea, siempre acaba bajando por sí sola. Justo. Es un aprendizaje a nivel del sistema nervioso, no es intelectual. Fascinante. Hemos empezado hablando de la fibra del brócoli y hemos acabado hablando de enfrentar fobias. Parece un salto enorme. Sí. Pero ahora que lo hemos recorrido, veo que en realidad es un camino muy corto. Es como si el cable que conecta el intestino con el cerebro siguiera hasta nuestros hábitos más profundos. Ese es el gran ajá que se extrae al juntar todas estas fuentes. El cambio requiere un proceso que vemos repetido en todas ellas, con distintas formas. Primero, ser consciente. La linterna. Usar la linterna para identificar el pensamiento. Segundo, tener una estrategia clara. Asociar placer y dolor, exponerte, seguir un patrón de ayuno. Y tercero, ser consistente. Nada de esto funciona con hacerlo una sola vez. Entonces, para recapitular, lo que hemos visto es que el bienestar no es un interruptor, es un sistema interconectado. Lo que comes y cómo duermes crea el escenario químico para tu mente. Tus pensamientos, a su vez, dirigen tus acciones, y tus acciones, repetidas en el tiempo, se convierten en los hábitos que definen tu vida. Todo está unido. Exacto. Hemos montado una caja de herramientas bastante completa. Tenemos las herramientas para el hardware, nutrición, ayuno, sueño, y las herramientas para reprogramar el software, identificar pensamientos, la exposición. Son el cómo. La caja de herramientas que buscábamos al principio. Esa misma. Pero para terminar, una de las fuentes, Rompiendo Hábitos, plantea una pregunta previa a todo esto. Una pregunta que a menudo nos saltamos por las prisas de arreglar el problema. Y es, ¿qué valoras realmente? ¿El para qué? Precisamente. Así que la reflexión final que me gustaría dejar es esta. Tenemos todas estas herramientas para el cambio, son increíblemente poderosas. Pero antes de empezar a usarlas, quizá el primer paso, el más importante, sea definir con total claridad nuestro para qué. Claro. Si todas estas técnicas son el mapa que nos ayuda a navegar, ¿cuáles son los valores que definen nuestro destino? Porque sin un destino claro, el mejor mapa del mundo solo sirve para dar vueltas en círculo.